Lenguaje y comunicación. Propósito. El reconocimiento de la diversidad social, lingüística y cultural que existe en nuestro país, así como de las características individuales de las niñas y los niños, son el fundamento para establecer los propósitos de la educación preescolar, cuyo logro será posible mediante la intervención sistemática de la educadora. Se espera que en su tránsito por la educación preescolar en cualquier modalidad, general, indígena o comunitaria, los niños vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, y que de manera gradual puedan, 1. Adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua, mejorar su capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. 2. Desarrollar interés y gusto por la lectura, usar diversos tipos de texto e identificar para qué sirven. Iniciarse en la práctica de la escritura y reconocer algunas propiedades del sistema de escritura. Enfoque pedagógico. Este campo se enfoca en que los niños gradualmente logren expresar ideas cada vez más completas acerca de sus sentimientos, opiniones o percepciones, por medio de experiencias de aprendizaje que favorezcan el intercambio oral intencionado con la docente y sus compañeros de grupo. El progreso en el dominio de la lengua oral en este nivel educativo implica que los niños logren estructurar enunciados más largos y mejor articulados, así como poner en juego su comprensión y reflexión sobre lo que dicen, a quién, cómo y para qué. La tarea de la escuela es crear oportunidades para hablar, aprender a utilizar nuevas palabras y expresiones, lograr construir ideas más completas y coherentes, y ampliar su capacidad de escucha. El lenguaje se relaciona con el desarrollo emocional y cognitivo porque, en un sentido positivo, permite adquirir mayor confianza y seguridad en sí mismos, relacionarse e integrarse a distintos grupos sociales, y es la herramienta para construir significados y conocimientos. También se pretende la aproximación de los niños a la lectura y la escritura a partir de la exploración y producción de textos escritos como acercamiento a la cultura escrita, de modo que comprendan que se escribe y se lee con intenciones. De ninguna manera se espera que los niños egresen de este nivel leyendo y escribiendo de manera convencional y autónoma. Estos son logros que se espera que los niños consoliden hacia el segundo grado de educación primaria. La aproximación a la lectura y la escritura en preescolar es parte del proceso de alfabetización inicial. Este nivel implica dos vertientes de aprendizaje. Por una parte, en relación con el uso y las funciones de los textos, recados, felicitaciones, instrucciones, cuentos y otras narraciones, poemas, notas de periódicos, en diversos portadores, cuadernos, tarjetas, recetarios, periódicos, revistas, libros, sitios web, entre otros. La otra vertiente de aprendizaje es el sistema de escritura. En su proceso de aprendizaje, los niños tienen modos particulares de entenderlo y de interpretar lo escrito. Necesitan tiempo y experiencias con la producción e interpretación de textos para aprender algunas convenciones del uso del sistema de escritura, como la direccionalidad y la relación entre grafías y sonidos. En ambas vertientes es fundamental que lo que se lee y escribe tenga sentido completo. Es decir, las tradicionales actividades de trazado de letras o sílabas que no se pueden leer, no significan nada y no tienen sentido en los procesos de aprendizaje de los niños. Es preciso usar textos que digan algo a alguien, que sirvan para algo, que se usen como los usamos las personas alfabetizadas. En este sentido, la alfabetización inicial se trata de incorporar a los niños a la cultura escrita. Lo anterior implica el uso de diversas fuentes que propicien recibir, dar, consultar, relacionar y compartir información oralmente y por escrito. De manera fundamental se relaciona con los demás campos y áreas por la comunicación entre los alumnos. El uso del lenguaje que les permita hacerse entender. La atención y escucha de lo que explican, argumentan y proponen los compañeros. La consulta de diversas fuentes para conocer, saber más y compartir información acerca de la naturaleza, manifestaciones artísticas, costumbres de la familia o de la localidad, medidas de cuidado personal y prevención de riesgos, por ejemplo.
Las situaciones en la escuela deben ser oportunidades que permitan a los niños hablar acerca de diferentes experiencias, sucesos o temas, escuchar y ser escuchados en un ambiente de confianza y respeto. Responder a preguntas abiertas que impliquen la formulación de explicaciones cada vez más completas. Explorar textos en portadores diversos. Aprender, por el uso y el descubrimiento guiado, algunas de sus características como organización del texto y de otros recursos, títulos, encabezados, fotografías con pies de imagen, otras formas de ilustración. Estas características son diferentes entre recados, listas, invitaciones, felicitaciones, recetas y demás instructivos, cuentos, poemas, textos en diferentes secciones del periódico y textos informativos. Comentar sus ideas acerca de diferentes textos con apoyo de la educadora a partir de preguntas que promuevan la reflexión. Comunicarse tanto de forma oral como escrita con intenciones narrar, conversar, explicar, informar, dar instrucciones e interlocutores específicos. Escribir palabras, frases y textos breves en el marco de situaciones comunicativas, una invitación, un cartel, una carta, una nota para el periódico mural, un registro de algo que observaron, una tarea. Papel de la educadora. En la educación preescolar, el papel de la educadora es orientar los intercambios de los alumnos, propiciar el interés para participar, preguntar en conversaciones, y saber más. Involucrar a todos, con especial atención en quienes tienen dificultades para expresarse frente a los demás. Favorecer el respeto, la escucha atenta y la expresión a partir de actividades atractivas que incluyan conversaciones, explicaciones, cantos, rimas, juegos, cuentos. Ser usuaria de diversos textos. Involucrar a los niños en la exploración y el uso de libros, periódicos, folletos, revistas, entre otros. Poner a su alcance lo escrito mediante la lectura en voz alta en las situaciones didácticas y para promover la escritura y la revisión de los textos en conjunto con los alumnos. Generar el interés para conocer acerca de diversos temas que impliquen la consulta de fuentes de información. Mostrar actitudes de placer e interés por la lectura y la escritura para contagiarlo a los alumnos. Poner a disposición de los niños diversos textos informativos, literarios y de uso en la vida cotidiana, así como favorecer su exploración directa. Leer textos informativos, cuentos, fábulas, leyendas, poemas, recados, instrucciones, invitaciones, felicitaciones en voz alta para los niños como parte de procesos de indagación, para saber más acerca de algo, para consultar diversas fuentes y propiciar la comparación de la información que se obtiene de ellas, para disfrutar, conocer diversas versiones del mismo cuento, historias y lugares reales y fantásticos, para saber cómo seguir procedimientos, para felicitar, saludar, compartir información. Escribir los textos que son de autoría de los niños y revisarlos con ellos para mejorarlos. Ellos son autores cuando aportan los mensajes y la información que quieren dejar por escrito, el docente debe escribir tal como lo dicen. La revisión de los textos que producen se hace de la siguiente manera. El docente lee lo que escribieron, pide opinión acerca de qué les parece que esté escrito de esa manera. Hace notar aspectos importantes de su escritura, como repeticiones, a veces innecesarias, ideas incompletas y partes bien logradas. El objetivo de esto es que el proceso de producción de los niños sea igual que el de las personas alfabetizadas, escribir, revisar las ideas, mejorar y precisar lo escrito, considerando la intención del texto y los destinatarios de este. Organizadores curriculares. Los aprendizajes esperados se centran en favorecer que los niños desarrollen sus habilidades para comunicarse a partir de actividades en las que hablar, escuchar, ser escuchados, usar y producir textos con intermediación de la educadora tenga sentido. Estos se presentan en 4 organizadores curriculares. Oralidad. El desarrollo del lenguaje de los niños al ingresar a preescolar es variable. Conversar, narrar, describir y explicar son formas de usar el lenguaje que permiten la participación social, así como organizar el pensamiento para comprender y darse a entender.
fortalecen la oralidad y el desarrollo cognitivo de los niños porque implican usar diversas formas de expresión, organizar las ideas, expresarse con la intención de exponer diversos tipos de información, formular explicaciones y expresar secuencias congruentes de ideas. El reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural es otro elemento del lenguaje que es necesario promover en el aprendizaje de los niños desde sus primeras experiencias educativas para que desarrollen actitudes de respeto hacia esa diversidad. Se trata de que adviertan y comprendan que hay costumbres y tradiciones diversas, así como que las cosas pueden nombrarse de maneras diferentes en otras partes y en otras lenguas. Estudio. Este organizador curricular remite, desde preescolar hasta la secundaria, al uso del lenguaje para aprender. En educación preescolar se promueve el empleo de acervos, la búsqueda, el análisis y el registro de información, así como intercambios orales y escritos de esta. Dichos usos del lenguaje se relacionan con los campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social, de modo que los motivos para usarlos se integran también en sus aprendizajes esperados. Literatura. Este organizador curricular incluye la producción, interpretación e intercambio de cuentos, fábulas, poemas, leyendas, juegos literarios, textos dramáticos y de la tradición oral. Participación social. Este organizador curricular se refiere a la producción e interpretación de textos de uso cotidiano en ambientes alfabetizados vinculados con la vida social como recados, invitaciones, felicitaciones, instructivos y señalamientos. De particular importancia es el uso y el reconocimiento del nombre propio, no solo como parte de su identidad, sino también como referente en sus producciones escritas porque cuando los niños conocen su nombre escrito empiezan a utilizar las letras de este para escribir otras palabras, así como a relacionarlas con los sonidos, es decir, establecen relación entre lo gráfico y lo sonoro del sistema de escritura. Orientaciones didácticas. Tipos de experiencias. Oralidad. El lenguaje se emplea con propósitos definidos y en contextos diversos. Al interactuar y comunicarse con otros, se usa cierto vocabulario, movimientos, posturas y gestos corporales. Se tratan ciertos temas, dependiendo del propósito y las personas involucradas en la interacción. En términos generales, lo que han aprendido los niños antes de ingresar a la escuela se debe a sus rasgos personales, evolución que incluye genética y el funcionamiento del sistema nervioso, y a los contextos en los que se desenvuelven. En la evolución en el dominio del lenguaje hay pautas generales, así como variaciones explicables a partir de los aspectos mencionados. En contraste con las percepciones en que portarse bien implica niños callados y sentados, es necesario favorecer en la educación preescolar el desarrollo de capacidades relacionadas con el lenguaje oral y la escucha en un ambiente que propicie situaciones comunicativas significativas para los niños. En preescolar se pretende que los niños usen el lenguaje de manera cada vez más clara y precisa con diversas intenciones, y que comprendan la importancia de escuchar a los demás y tomar turnos para participar en las diferentes situaciones comunicativas. Para ello se propone que de manera sistemática y consistente, en las situaciones didácticas de todos los campos y áreas, los niños tengan experiencias para dialogar y conversar. Narrar con coherencia y secuencia lógica según el propósito del intercambio y lo que se quiere dar a conocer. Describir y explicar cómo es, cómo ocurrió o cómo funciona algo ordenando las ideas para que los demás comprendan. Recibir, dar, consultar y relacionar información de diversas fuentes. Compartir lo que conoce, jugar con el lenguaje. En las aulas es posible ver niños que parecen tímidos, poco participativos, que no se relacionan con facilidad. Si bien estos comportamientos pueden ser parte de su personalidad, también pueden deberse a las formas de relación en las familias, en las que tal vez no se reconoce que los niños tengan algo que opinar y se les mantiene al margen de las conversaciones. También puede suceder que se trate de manera diferenciada a varones y a mujeres, por mencionar unos ejemplos. La educación preescolar debe brindar oportunidades de aprendizaje equitativas a todos, teniendo en cuenta sus características y necesidades.
Dialogar y conversar. Para relacionarse, solucionar conflictos y ponerse de acuerdo y solucionar conflictos son la base para el entendimiento entre las personas. En la edad preescolar, los niños tienen la capacidad para aprender a resolver sus conflictos por medio del diálogo y la conversación, si tienen oportunidades para ello. El requisito indispensable para dialogar y conversar es escuchar lo que el otro tiene que decir para poder intervenir, hacer patentes los acuerdos y desacuerdos, en su caso, o ampliar las ideas, aclararlas, presentar propuestas y contrapropuestas. En este sentido, es importante que favorezca que los niños expresen argumentos en vez de descalificar la postura de los otros, y que encuentren semejanzas y diferencias entre sus opiniones y las de sus compañeros. En algunos casos, las situaciones permitirán identificar que existen distintas formas de pensar acerca del mismo asunto. Para aprender. Propicie experiencias en las que se tengan motivos para hablar, indagar, consultar, organizar y comunicar información. A partir de preguntas, en que se parecen las abejas y las avispas. Hay personajes parecidos en los cuentos, Cenicienta, El gato con botas, y La Bella Durmiente. ¿En qué se parecen? Como era la ropa que usaban sus abuelos cuando eran niños, se parece a la que usan los niños ahora. ¿Qué hace su familia en el cumpleaños de alguien? ¿Cómo se festejan los cumpleaños en otros lugares? ¿Cómo puede ser que unas plantas del salón crecieran más que otras, si todas son de las mismas semillas? Con propuestas directas. Con bloques de madera, cada equipo construya un puente que atraviese por arriba esta vía de tren. En el puente deben caber estos coches de juguete. Con apoyo de materiales. Esta obra se llama Muchacha en la ventana y la pintó Salvador Dalí. ¿Qué creen que ella puede ver cuando se asoma por la ventana? En esta fotografía se ven varias personas. ¿Quiénes pueden ser? Porque están en el bosque. Estas fotografías son del mismo lugar. Una es de cuando sus abuelos eran niños, la otra es actual. ¿Qué diferencias ven? ¿En qué son parecidas? Narrar con coherencia y secuencia lógica según el propósito del intercambio y lo que se quiere dar a conocer. Para narrar es preciso pensar en lo que se quiere comunicar, ordenar las ideas, por ejemplo, qué hechos sucedieron, describir lugares, personas o personajes, poner atención en las reacciones de la persona que escucha para identificar si se requiere alguna explicación adicional, así como elegir el estilo de lenguaje. Es diferente narrar algo que se hace con la familia, en las vacaciones, el fin de semana o una experiencia en el aula, que un cuento. La educadora modela cuando narra y media las narraciones de los niños con preguntas o comentarios orientados a lograr coherencia y secuencia lógica. Además favorece el uso de palabras nuevas o frases mejor estructuradas. Se cayó el vaso, en vez de, vaso cayó. Organice situaciones en las que los alumnos narren con secuencia clara y lógica, de acuerdo con el propósito del intercambio y lo que se quiere dar a conocer, sea que se trate de un relato, de alguna experiencia o de algún texto literario, cuentos, fábulas, leyendas. Las actividades para favorecer el lenguaje requieren tiempo y atención. Es recomendable organizar situaciones en las que los niños se puedan escuchar unos a otros, mantenerse en el tema de conversación y dar retroalimentación. Por lo anterior, no es posible que todos los niños participen en todas las conversaciones en grupo. Para promover intercambios, prevea lo que propondrá a los niños, de modo que haya un centro de atención claro. En grupo, pida a algunos alumnos que participen. Poco a poco ellos aprenden que no se trata de que todos hablen, porque suele suceder que muchos niños repiten lo que ha dicho otro compañero y terminan por distraerse. Juegan con los pies, etc., pero sin escucharse. Pueden organizarse algunos intercambios en actividades en equipo. Además de proponer a los alumnos de qué hablar, acerca de qué intercambiar y dialogar, otro criterio para la organización de equipos y la cantidad de integrantes es el tipo de interacción que se pretende. En los casos en los que se les propone construir una idea, una explicación, una escritura de manera colectiva, siempre es conveniente que sean equipos de no más de 4 integrantes.
Además, procure rotar a los miembros de los equipos en cada situación, pues esto brinda oportunidad para ampliar las interacciones con otros. Explicar cómo es, cómo ocurrió o cómo funciona algo, ordenando las ideas para que los demás comprendan. Elaborar explicaciones implica una importante actividad intelectual de ordenamiento de las ideas. También en este caso se requiere contar con la atención de los interlocutores. Algunos motivos para explicar pueden ser, cómo es, en relación con el lugar donde duermen o donde juegan, cuando no están en la escuela, su familia, la calle donde viven, su mamá, un juego, un objeto, un lugar. ¿Cómo ocurrió? La germinación de semillas, el dispar crecimiento de algunas plantas y otras no, las diferencias entre masilla preparada en diversas sesiones, mezclaron pintura de dos colores y obtuvieron otro. ¿Cómo funciona? Un juguete, el exprimidor de prensa, para hacer jugo de limón. ¿Cómo se usa? El reproductor de discos u otro aparato. Para dar instrucciones es necesario tener claras las ideas de lo que se pretende comunicar, anticipar y ordenar las acciones, o los pasos para describirlas y explicarlas. Como en otros casos, también es preciso usar el lenguaje apropiado a la situación. Tradicionalmente en la educación preescolar se ha considerado que un conocimiento importante es identificar y nombrar los colores. De acuerdo con lo que se ha expuesto anteriormente, nombrar los colores es solo una parte del lenguaje que los niños deben usar en las descripciones, narraciones y explicaciones y, en este sentido, gradualmente se incorporarán a su vocabulario. Para que los nombren no es necesario ni importante que los alumnos coloren una serie de plantillas del color del momento, sino que sean de utilidad en algún intercambio. El carro azul, la manzana roja, quieres decir que la pelota era verde. Recibir, dar, consultar y relacionar información de diversas fuentes. Compartir lo que conocen. Lo anterior da motivos para usar fuentes de información, textos impresos, consulta con familiares y expertos, videos, etc. En algunas ocasiones puede ser conveniente y accesible usar varias fuentes de información para obtener más datos acerca de lo que se investiga o para contrastar. En otras, será suficiente usar solo un tipo de fuente. Cuando se consulta información, es necesario hacer registros relacionados con lo que motivó la consulta y dejar de lado la información no relacionada con ello. Esto favorece, además del acercamiento a un tema desconocido o poco conocido, el conocimiento de vocabulario específico o especializado y de variadas formas de expresión según el texto consultado. Apoye a los alumnos para usar los textos, identificar información útil y organizarla, y para tomar decisiones en torno a cómo la difundirán, cuando así lo decidan. En este caso, los niños afrontan situaciones en las que deben mantenerse en un tema, expresarse de manera clara ante otros, ajustar el lenguaje a quienes los escuchan, aclarar y organizar sus ideas, y responder a las preguntas que otros hacen. Jugar con el lenguaje. En la edad preescolar, el lenguaje es fundamental en la evolución de los niños y una actividad lúdica de mucho disfrute. Les divierte cambiar palabras, así como decir trabalenguas y adivinanzas. Con poemas, cantos, rimas y adivinanzas los alumnos pueden predecir sonidos o palabras, al escuchar una parte pueden predecir o proponer lo que puede continuar, no solo en relación con pautas sonoras, sino también con el significado que brinda el contexto en que se usan. Puede proponerles que cambien alguna palabra en un enunciado o en una adivinanza y comprendan cómo cambia el significado de lo que ahí decía, como en los siguientes ejemplos. A partir de una canción conocida, solicíteles cambiar una palabra por algo opuesto, en el caso de los adjetivos, o algo diferente, un animal en lugar de un objeto. Hay múltiples posibilidades. Cantar una canción conocida, solo con la letra A. Decir una parte de una adivinanza o de una rima y proponer completarla con palabras que rimen. Decir parte de una adivinanza o de una rima y completarla con palabras que rimen. Escribir un nuevo texto con una de las palabras propuestas. Prueben con diferentes palabras y decidan cuál les gusta más. Compartir sus textos con otras personas.
Comprensión de textos. El propósito general en relación con el lenguaje escrito en educación preescolar es incorporar a los niños a la cultura escrita. Leemos y escribimos con diversos propósitos: recordar, seguir o dar instrucciones, disfrutar, obtener, dar u organizar información, aprender sobre temas específicos, ordenar objetos, mantener la comunicación. ¿Para qué se lee y escribe? Uso de textos con intenciones. Para que los niños se incorporen a la cultura escrita es fundamental que en la escuela se lean y escriban textos con intenciones, es decir, hay que usar los textos como se hace socialmente. Al involucrar a los niños en ellos se les hace partícipes de la experiencia lectora y escritora. Es fundamental que, en la medida de lo posible, se acerquen a diversos portadores de texto según las experiencias planteadas: hojear una enciclopedia, mirar un cartel, explorar una invitación, mirar las fotografías de una revista, etc. Escuchar leer es una experiencia primordial para el aprendizaje de los pequeños. Cuando un adulto lee en voz alta para un niño, comparte con el tiempo ideas: mira, aquí dice, y diversas maneras en las que éstas dicen. En el suplemento del periódico hay un juego. Este poema de "me gusta mucho" dice, en la receta dice que se necesitan 10 tortillas. ¿Qué más necesitamos? Hay que revisar el instructivo para ver dónde va esta pieza. Y después de la lectura, hacer algo con lo que se lee está relacionado directamente con la comprensión. Usar un instructivo para conocer las reglas del juego o usar una receta para seguir las indicaciones en la elaboración de un producto. Consultar varios textos para saber cómo cuidar una mascota o una planta, por ejemplo. Leer en voz alta es una práctica frecuente en educación preescolar, principalmente con cuentos. Sin embargo, es importante ampliar el acercamiento de los niños a la cultura escrita compartiéndoles diversos textos, tanto narrativos como informativos, que pueden resultar de su interés. Comentar acerca de lo que se lee permite a los niños organizar ideas, relacionarlas con las de otros y aprender. Para organizar este tipo de situaciones en el aula, prevea cómo fomentar los intercambios en el grupo. Puede ser a partir de preguntas o comentarios que den pie a la participación. Evite los intercambios que se limitan a responder si les gusta o no lo que leyeron. Otras formas de promover los comentarios de los alumnos, que opinen acerca de las actitudes de las personas, hechos de la vida que lean en alguna noticia, o de los personajes de cuentos. Por ejemplo, es posible que una persona se convierta en estatua de piedra. Relacionar textos que tienen similitudes. Puede hacerles notar que un poema y un cuento tienen algún parecido. Con base en esto, pueden comentar si la semejanza va más allá de los títulos, si tratan los mismos asuntos. Comentar y tomar notas acerca de en qué son distintas varias versiones de un cuento clásico o de una leyenda. Por ejemplo, en esta versión, el lobo se come a la abuela y en esta otra la encierra en el ropero. Leer textos diversos con los niños pequeños y comentarlos enriquecerá sus oportunidades de aprendizaje, siempre que se haga con sentido. También los acercará al conocimiento de palabras o expresiones nuevas o de otros lugares que paulatinamente incorporarán a su vocabulario, comenzarán a inferir el significado de palabras según el contexto y reconocerán otras formas de emplear el lenguaje, porque una receta se escribe y se lee de modo diferente a un cuento, a un recado, etc. En cada caso, el lenguaje, la organización y la presentación de las ideas son diferentes. Al respecto, entre otras actividades, pueden distinguir la información que coincide cuando consultan varias fuentes o textos, al hacer indagaciones específicas. Por ejemplo, ¿qué dice en un texto acerca del cuidado de sus plantas que coincide con lo que encuentran en otras fuentes de información, especialistas, videos? Comentar también qué información añaden a la que tenían, derivada de las consultas, que es importante o relevante en relación con su indagación. Notar la diferencia entre la información que pueden obtener de historias y de textos informativos cuando buscan aprender algo más sobre un asunto, un fenómeno,
la vida de ciertos animales, cómo participar activamente para cuidar el medio ambiente, etc. Todo lo anterior da a los niños elementos para distinguir cómo es el lenguaje y la información que se maneja en los diversos tipos de texto. Además comprenden que, aunque en los cuentos algunos animales pueden ser muy traviesos, si queremos saber acerca de cómo y dónde viven, por mencionar un par de ejemplos, habrá que consultar otros tipos de texto. Conocer información de diversas fuentes, valorar su pertinencia respecto a sus indagaciones, organizar ideas, sintetizarlas y elaborar explicaciones, todo esto se relaciona con la comprensión de textos. Los niños aprenderán algunas estrategias para la búsqueda de información, dependiendo del tipo de texto. Estas son diferentes si se hace en un cuento, periódico, cartel, revista, etc. Cuando se consulten textos informativos, las imágenes pueden darles pautas de los asuntos tratados en el texto. Es importante que considere esto y apoye a los alumnos confirmándoles si, efectivamente, en esa parte del texto se habla acerca de lo que buscan. Conforme los alumnos avanzan en su conocimiento de cómo son y para qué se usan los textos, construyen criterios para seleccionarlos que les gusta, que es útil e importante, que es comprensible, interesante, divertido, etc., dependiendo de lo que requieren. Asimismo, aprenderán cuándo es conveniente hacer una lista y cómo se hace, cuándo y cómo hacer recados, cómo escribir una recomendación de un libro o película, etc. Las formas en que se encuentra organizada la información, el lenguaje que se maneja, el modo en que los utilizamos o consultamos varían en cada caso. El principal apoyo que tienen los niños para aprender en el aula es usted. Puede ser que en casa haya algún hermano o que los padres ayuden a los niños a leer, a consultar y a usar los textos, pero también puede ser que no. La responsabilidad en la formación, de acuerdo con lo que se establece en el plan y programas de estudio para la educación básica, es del docente y de la escuela. Dicha responsabilidad no puede recaer en los padres de familia, aunque en muchas ocasiones puedan apoyar y enriquecer los procesos de aprendizaje de los niños. Por esta razón, debe promover las mejores experiencias formativas para todos sus alumnos, independientemente del bagaje cultural de las familias. Las experiencias como las que aquí se proponen incrementan el acervo de los niños y enriquecen sus oportunidades de aprendizaje. Cabe mencionar que el proceso de aprendizaje es largo. Aún los adultos alfabetizados seguimos aprendiendo cómo utilizar y elaborar algunos textos. Esto implica que el proceso debe ser enriquecido en la educación preescolar y en los niveles educativos subsecuentes. Producción de textos. Los tipos de experiencia que los alumnos de preescolar deben tener respecto a la producción de textos están vinculadas con participar en eventos en los que escribir tiene sentido, recordar, decir, informar, comentar algo a alguien que no está presente, instruir cómo llevar a cabo un procedimiento, organizar información e ideas. Tomar decisiones relativas a la producción de textos cortos, con cuántas y con qué letras escribir, y en función del propósito de escritura, qué tipo de texto elaborar, cómo organizar la información y cómo decirla por escrito. Producir textos cortos usando sus recursos. Revisar y mejorar sus producciones escritas. Interpretar sus producciones escritas. Comparar la escritura de palabras a partir del conocimiento de la escritura de su nombre y de otras palabras. Escribimos para recordar, informar, comentar algo a alguien que está lejos o en un momento que no se comparte, una nota que leerá más tarde, para instruir cómo llevar a cabo un procedimiento. Para organizar información, ideas y actividades de un periodo específico. En la educación preescolar, la producción de textos requiere hacerse en situaciones y con fines reales, porque tiene sentido hacerlo. Escribir un recado para comunicar algo a alguien, elaborar una invitación para convocar o participar en un evento, elaborar un cartel para difundir información, elaborar un recetario para que alguien lo use para preparar platillos. Escribir las instrucciones para indicar cómo se usa un juego, un material u otro objeto.
Escribir un texto para recomendar un texto, un material o una actividad a otra persona. Compartir con otras personas información que se ha indagado acerca de algún asunto en particular. Escribir rimas o poemas. Ser parte de la cultura escrita es ser usuarios de textos con las intenciones antes expuestas. Incorporar a los alumnos implica, además de lo anterior, que participen activamente en su elaboración, es decir, que participen en las decisiones acerca de lo que se quiere comunicar y de la forma de expresarlo por escrito. El proceso de aprendizaje no implica conocer primero el sistema de escritura convencional y posteriormente emprender la producción de textos. Son aspectos íntimamente imbricados que deben favorecerse a la par. En consecuencia, no se espera que los niños sean alfabetizados y posteriormente comiencen a escribir. La producción de textos en preescolar puede estar presente en experiencias donde los niños, por un lado, dicten a la educadora sus ideas, según la situación que se les plantea. Por otro lado, son ellos quienes propiamente desarrollan las producciones con los recursos con que cuentan para escribir. En este último caso, es posible que inicialmente los alumnos muestren resistencia ante las actividades, pues suelen pensar, y así se los han hecho saber a algunos adultos, que no saben escribir. Sin embargo, cuando la educadora muestre confianza y favorece que los alumnos hagan intentos, las barreras pueden ser superadas. Cuando los alumnos elaboren un texto, es muy importante que con su intervención los ayude a organizar las ideas, a darles secuencia lógica y orden en función de lo que quieren escribir y del texto del que se trate. Una lista, por ejemplo, se escribe de manera diferente que una invitación. Intervenga para hacerles notar cómo es y para qué sirve cada texto que utilicen, pero no de forma expositiva, sino mediante las experiencias derivadas de su uso. Escribir y leer durante el proceso de escritura, para que los niños aprecien cómo suena lo que están diciendo por escrito. Revisar el sentido y la claridad de las ideas que escriben. Es común que los alumnos pidan a la maestra escribir, que cuando elaboran un texto, por ejemplo, que el cuento es bonito, interesante, divertido o como les haya parecido, que invitamos a que vengan, que se pone harina. Tal vez esto tenga relación con que una estructura frecuente en las preguntas es, ¿qué quieres decir en tu tarjeta?, etc. Es valioso que escriba tal como lo piden los niños, que les lea y pida su opinión acerca de cómo se oye lo que se ha escrito para que ellos aprendan a construir ideas cada vez más claras, precisas y mejor elaboradas, haciéndoles notar los «qué» u otras palabras cuando están de más. Esto también se puede hacer leyéndoles textos del tipo de los que ellos quieren escribir, como modelo, una invitación, por ejemplo, y poner el énfasis en el inicio para que ellos se percaten de que no dichos textos no comienzan por «qué». Ayude a los niños a percibir ideas que parecen contradictorias o incompletas y expresiones que se emplean en varias ocasiones, que tal vez se puedan omitir o decir de otro modo. Esto se hace, nuevamente, poniendo a consideración de los alumnos la idea tal como quedó escrita, pero seleccionando un segmento en particular. Puede sugerirles que aporten cómo se puede decir, tal, de otra forma para que no sea repetitivo. La educadora ayuda a los alumnos a que lo que quieren sea claro y tenga sentido con base en la intención que los motiva a producir sus textos. No se trata de hacer, como si escribieran un recado, sino de escribir uno. Cuando una persona escribe una lista, unas notas, una receta, etc., es común que reconsidere y corrija algo de lo que escribe, que elimine tachando o borrando parte de lo escrito para anotar otra cosa o decirla de otra manera. Cuando revisen un texto producido con ellos, utilice ese tipo de marcas frente a ellos, porque interesa que aprendan y sean partícipes en los procesos de escritura y revisión, tal como los realizan las personas alfabetizadas. Modelar actitudes. El papel de la educadora es fundamental en el desarrollo de las capacidades vinculadas con el lenguaje y la comunicación en la educación preescolar, no solo en el planteamiento de las experiencias y la ayuda a los niños, sino como modelo de diversos aspectos.
En el caso de la oralidad, hay que alentar a los niños a que se expresen de manera más clara y mejor estructurada, para ello es fundamental que así sea la oralidad de la educadora. En las actitudes de escucha, es importante que la docente muestre atención genuina a lo que dicen los niños, mostrarles confianza y respeto para alentarlos a participar y que les permitan hablar sin interrupciones. Cabe recordar que los niños pueden ingresar a preescolar a los 2 años y 8 meses de edad. Para muchos, es la etapa en que sucede la explosión del lenguaje. A algunos les gustan los juegos de sonidos, a otros, los movimientos de la lengua en la boca y los sonidos que producen. Para otros niños, implica el uso de palabras nuevas, algunas apenas conocidas. Algunos niños tienen una explosión lingüística que les genera dudas acerca de cómo se dicen las cosas y cómo estructurar las ideas. Lo más importante es que usan el lenguaje para relacionarse con los demás. En esta etapa, la educadora puede apoyar las construcciones de los niños diciendo enunciados con sus ideas completas, mencionando las palabras correctas en la conjugación, sin que ello signifique sancionar o poner en evidencia a los niños frente a sus compañeros. Usar el lenguaje propio de campos y áreas, por ejemplo, los nombres de las figuras geométricas, de recursos o géneros literarios, de fenómenos naturales, etc., favorece la adquisición de vocabulario para expresar ideas y conocimientos y entender lo que otros dicen. En relación con la lectura y la escritura, es preciso mostrar interés y placer por leer y escribir y realizar estas actividades de manera cotidiana frente al grupo, manifestando opiniones acerca de lo que lee, sus impresiones, sus hallazgos y dudas, así como sus reflexiones en voz alta. En la lectura de los diversos textos, es posible que se encuentren palabras o expresiones que resulten nuevas para los alumnos, por lo que la educadora debe favorecer que infieran el significado a partir del contexto. Por ejemplo, aquí dice que nació su primogénito, que creen que significa primogénito.